Y ahora me gustaría invitar al primer relator, que es miembro senior del Parlamento Europeo y viene de Austria. Él fue uno de los fundadores del Consejo Directivo de la UIP y como presidente es miembro de la delegación. Es también miembro del Comité sobre Investigaciones Industriales y Energía y también el Comité de Control Presupuestarios y es también miembro suplente en el Comité de Presupuestos. Es mi querido amigo, el señor Paul Rubig. Muchas gracias. Me parece fantástico estar aquí sentados entre parlamentarios de muchos países y me gustaría agradecer en particular a Anurag Singh Thakur, que también está muy activo en las cuestiones de la OMC. Después de 2 guerras mundiales fue necesario encontrar una nueva solución para la solución de problemas. Y quedó bien claro que en 1947 empezó esa brecha con ese movimiento con 23 países y rápidamente se transformaron en 123. Es necesario pensar cómo podemos reunirnos, cómo podemos crear situaciones en que ganemos todos. Como saben ustedes, las 2 guerras mundiales y las guerras anteriores, las estrategias militares, yo también hice mi servicio militar, siempre se gana si el otro pierde. Así es la estrategia militar. Entonces, los conflictos armados son siempre situaciones en que todos pierden, especialmente para los ciudadanos. Entonces, ¿cómo podemos impedir que estas soluciones militares, en un área hablamos de la democracia, entonces empezamos a votar y es mucho mejor estar en un parlamento donde uno levanta la mano y vota y se toma una decisión y luego se va a tomar un cafecito o una copa. Y si uno no tiene la misma opinión, no importa, yo puedo compartir esos momentos. Amo a mi mujer, les cuento, pero no tengo la misma opinión que ella siempre. Pero vivimos muy bien juntos porque sabemos que hay un 3% de áreas donde no estamos de acuerdo, no compartimos la opinión, entonces no las debatimos todos los días. Entonces, es una forma de ver los distintos acuerdos que se han logrado desde 1994, una vez después de Marrakech, y ver que es posible hacer cosas. Y mi primera impresión personal, que fue de gran peso, fue en 1999 en Seattle, donde se realizó la primera reunión de parlamentarios con la pregunta sobre el comercio internacional. Y saben que allí la OMC, los ministros de la OMC, no anduvo, porque desde que llegué yo al aeropuerto me dijeron no es posible ir a la ciudad porque hay tantas marchas y manifestaciones y entonces es un lugar peligroso. Vuélvase a su casa. Entonces, ven ustedes las marchas, las manifestaciones en la calle y nosotros sentados en una sala buscando soluciones, pero en forma pacífica. Qué enorme diferencia en los 2 escenarios, ¿no es así? Entonces, en esta reunión en Seattle, nosotros decidimos que debíamos no solamente trabajar en base de delegaciones como en Doha, sino también pensamos en la Agenda de Desarrollo de Doha y pensamos también en Cancún en 2003, la primera Asamblea Interparlamentaria. Yo estaba tan agradecida a la UIP, a la Unión Interparlamentaria, porque la verdad que trabajamos bien con el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo representa 28 Estados miembros y decidimos luchar juntos, especialmente con los parlamentarios, para tener nuevas estructuras, mejores marcos para nuestros ciudadanos. Queda claro que en Ginebra, por ejemplo, tuvimos muchas negociaciones, en Bali, Nairobi,
y hoy acá en Buenos Aires, queda claro que tenemos que buscar las soluciones correctas. Pienso que una de las preguntas más importantes que hay que hacerse es ¿cuál es el costo de no tener la OMC? Es decir, si no estuviéramos acá, si no buscáramos una solución conjunta, yo creo que no tiene importancia cuánto tiempo nos lleva a buscar la solución. La cosa es compartir en forma amigable y buscar buenas soluciones. Y uno sabe que nunca va a obtener en una negociación, nunca va a sacar el 100%. Siempre tiene que buscar la mejor solución de compromiso, que debe ser una situación en la que todos ganan. Eso es muy importante. En un lado tenemos el costo de no tener la OMC y por otra parte tenemos el valor agregado en el marco de la OMC. Por supuesto, la OMC está arriba del marco, es una organización de comercio mundial y por debajo, si no encontramos las soluciones armónicas, por lo menos celebramos con acuerdos plurilaterales o bilaterales o regionales. Y la verdad que me gusta porque es competencia entre los distintos sistemas. Si uno no funciona, entra el otro. Es como una situación de subsidiaria, donde vamos tomando las decisiones en el nivel donde nos es posible. Y debe ser lo más abarcador posible. Es decir, que uno siempre marcha hacia arriba en base a ese marco que establece la OMC y en el que uno se mueve en esta área global. ¿Qué significa ser miembro de la OMC? Claro, hay mucha influencia que se ejerce porque uno negocia al mismo nivel con todos los demás, todos votan de la misma forma y por supuesto es alto el nivel diplomático y democrático en la toma de decisiones y la búsqueda de soluciones. Pienso que lo que hemos aprendido en los últimos años, y como es importante tener influencias, es algo que realmente me da temor, es que ahora en Europa está esta decisión de la gente de Gran Bretaña de separarse. Es una decisión democrática a nivel europeo. Si uno se toma este nivel de decisiones, si uno no acepta un órgano de apelaciones, si uno no acepta ningún tipo de arbitraje, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es la fuente de conflicto? Es militar. El próximo paso es disparar, poner una bomba, y eso sería un desastre totalmente innecesario. Por eso nosotros políticos tenemos que cuidar que la OMC logre desarrollos más importantes. Ahora vemos que podemos hacer la armonización o cómo es necesario armonizar las distintas normas. Tenemos que usar el principio de reconocimiento mutuo. Es decir, bien, debe ser competencia, decimos, ¿verdad? Estos tienen unos estándares, acá hay otros estándares, pero debe llegarse a un acuerdo. Yo creo que los acuerdos son muy importantes y que, por supuesto, sabemos, la pregunta es que hay distintos principios importantes. Por ejemplo, un principio que toma en cuenta todo menos las armas. Hoy en las noticias de la mañana vi que hay una nueva coalición en Naciones Unidas contra las armas nucleares. Y yo creo que es correcto, que así debe ser, que hay que mostrar que no se solucionan los problemas con las armas. Nosotros tenemos que encontrar mejores formas de solucionar el conflicto. Y no estoy muy contenta con esta situación de Gran Bretaña. Ahora la nueva flota de submarinos de 50.000 millones de dólares con armas nucleares. Desde el año pasado estoy un poco atemorizado porque veo que nos estamos alejando de la parte diplomática y democrática en la toma de decisiones y estamos pasando poco a poco al área de las confrontaciones militares. Por eso pienso que la OMC tiene que jugar un rol muy importante porque es el organismo de gobernanza mundial del comercio y que debe
estamos en el medio de las actividades y que es importante como organismo. La concertación pública que tenemos aquí entre los parlamentarios, claro, todos deberíamos ver a las ONGs, especialmente las ONGs que tienen que ver con el comercio. Ayer tuvimos un muy buen debate sobre la mujer en el comercio y hoy también tenemos un muy buen debate con la cuenta propismo electrónico, el caso de las mini pymes, de las pymes, de las compañías internacionales, porque la cadena de valor es tan importante que solo trabajando juntos en todo este sistema, la competencia entre pymes con las grandes es una forma muy novedosa, muy activa, transnacional. Entonces, a veces las más grandes quedan encerradas en su mismo gerenciamiento, atrapadas en sí mismas. Es importante ver la facilitación y dar incentivos para la inversión, porque las inversiones crean puestos de trabajo y con los incentivos correctos la cosa anda bien. Reglas de competencia, porque si uno juega ajedrez, si no hay reglas, por supuesto, inmediatamente se termina el juego. Pero si uno quiere un juego inteligente como el ajedrez, necesita normas. Y yo les agradezco muchísimo porque se hayan reunido aquí. Es fantástico estar en Buenos Aires para pensar cómo podemos hacer mejor las cosas. Muchísimas gracias y todo lo mejor. Gracias, Paul. Antes de pasar al próximo punto, me gustaría pedirles a todos ustedes, si alguno quiere hacer uso de la palabra, por favor envíe la pregunta por escrito para que las reunamos todas. El relator próximo es la señora Bogolo Kenewende, que tiene una maestría y es un gerente de proyecto para la representante más joven del Parlamento de Botswana, elegida por el voto de la gente. Le pido a la señora Kenewendo que haga su presentación. ¿Funciona? Muchas gracias. Y me gustaría reconocer a todo el mundo en el panel y agradecer al gobierno argentino por ser anfitrión de esta discusión. Una discusión que se ha mantenido en los últimos 2 días y que creo muy oportuna. Continuamos dedicándonos a esta discusión en el resto de la conferencia. Creo que el señor Rubik comenzó a poner las bases del debate. Él tocó todos los temas que son los pilares de nuestro trabajo. Así que yo podría agregar algo acerca de los temas que nos convocan y que son necesarios de tocar. Definitivamente estamos pasando por una crisis de confianza en el espacio multilateral y muchos países se preguntan si todavía vale la pena dedicarse a este tipo de ejercicios. Pero yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta, o lo que ya nos hemos dado cuenta, es de que estamos hablando del proteccionismo y hay una movida al respecto porque la gente siente que no está teniendo su parte proporcional de los beneficios en el mundo y que hay cada vez más desigualdad y que hay desafíos en cuanto al desarrollo económico, lo cual hace que cada vez haya un debate más candente acerca de lo que va a pasar el día de mañana. Este debate, bueno, a veces uno puede manejarlo a nivel muy general y concentrarse solamente en las cosas bonitas de la OMC, en las conferencias, pero creo que todo tiene que ver en realidad con las condiciones socioeconómicas, las desigualdades en este sentido en el mundo que no podemos resolver por nuestro lado. Entonces, en este momento
El tema del proteccionismo, las políticas proteccionistas, se están mencionando cada vez más porque representan un problema de desempleo en todo el mundo. Lamentablemente hemos visto que ello ha dado como resultado en un freno al comercio internacional desde hace un par de años. Creo que las cifras son de que va a haber una pérdida de empleo, y lo cual nos retrotrae a lo que hemos visto antes. Hemos visto los peligros del proteccionismo, de las políticas proteccionistas. No es la primera vez que el mundo ha tratado de enfrentarse a la adversidad. Y lo hemos visto anteriormente cuando ocurrieron crisis. El problema del hambre, la falta de empleo que aumentó la adversidad y que continúan perjudicando nuestras economías, mucho más que anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que se necesita que hagan los Estados miembros y nuestra organización? Las reformas institucionales que tal vez necesitamos, teniendo en cuenta cuáles son las demandas a nivel mundial que constituyen el tejido social, la gente para la cual trabajamos. Que yo diría adoptar la tecnología y el crecimiento a través de bloques regionales, que es un punto que me gustaría detallar un poquito más adelante en mi exposición. Como dijo el señor Rubik, tenemos que considerar si el costo de perder esta plataforma multilateral, ¿qué es lo que representa? ¿Cuál es el costo real? Y porque estamos tratando de efectuar una movida en este sentido. Y si examinamos el documento que yo he presentado, nos hemos dedicado a trabajar en ciertas áreas que para mí son importantes, incluido las reformas del comercio que ya he mencionado, porque dentro de todos estos cambios necesitamos garantizar que el sistema multilateral también se modifique y que se mueva en el mismo sentido para todos, porque obviamente existe la inquietud de que necesitamos cambios más rápidos en el sistema multilateral, y entonces hay gente que será dejada de lado. El espacio multilateral tiene que garantizar que eso no ocurra y que viajemos en la misma dirección, haciendo un análisis primero de nuestra situación. En este espacio necesitamos comenzar a subrayar el tema del comercio libre y cómo podemos enfrentar a países que tienen ventajas injustificadas, que han promovido las barreras no arancelarias, porque nosotros hemos pasado de quejarnos de las barreras arancelarias a las barreras no arancelarias. Lamentablemente, vemos que hay una gran oposición al comercio dentro de los países menos desarrollados, porque encuentran proteccionismo y obstáculos creados por el proteccionismo en todas partes y siguen siendo perjudicados por el sistema global de comercio. Desde luego, es mucho más difícil identificar y abordar el tema de las barreras no arancelarias, pero a nosotros nos corresponde trabajar dentro del sistema para identificarlas y ver cómo podemos resolverlas. Yo sé que esto no está ocurriendo en este momento en la OMC, o tal vez se está trabajando un poquito, pero pienso que debemos aumentar nuestros esfuerzos. Y aparte está el tema de la agilidad y la deliberación acerca de decisiones importantes. Ha habido muchas decisiones en Nairobi, por ejemplo, en la conferencia ministerial de Nairobi y de Bali, y existe la inquietud de que la ronda de Doha se ha detenido, digamos, ha sido descuidada. Hemos pasado décadas dedicados a esta ronda y, sin embargo, no estamos viendo ningún progreso real. Y reconocemos que se hizo algún avance en Nairobi, pero se necesita inyectarle más agilidad al proceso y todas las decisiones ministeriales que se han adoptado. Y además está el tema de la inclusividad y la independencia, la inclusividad que interesa a todos los miembros, para que todo el mundo siente
sienta que forma parte del sistema y que no ha sido excluido ni dejado de lado, y que la gente no sienta que el sistema solamente sirve los intereses de algunos pocos o dentro de un grupo geográfico determinado. La OMC necesita probar que es más inclusiva, debe ver que representa los intereses de todo el mundo. Y como dijo el señor Rubik en su declaración de apertura, necesitamos una independencia funcional para poder apoyar los intereses de todos los miembros. Este es un tema que ha surgido una y otra vez, que algunos países sienten que son tratados en forma distinta y tenemos que trabajar al respecto. Y además, el tema de la tecnología y la innovación. Reconocemos que existe allí una gran oportunidad para todos los países y para los países en desarrollo también, pero tenemos que tener en cuenta que existe una brecha digital y cómo podemos garantizar que nadie se sienta dejado de lado o excluido a medida que avanzamos en este reconocimiento en todo el mundo. Yo sé que el panel anterior habló al respecto, así que puedo pasar un poco este tema y llegar a una... Quería hablar del acuerdo sobre facilitación del comercio, que comencemos a empezar a implementarlo. Y cuando hablamos de la aplicación del acuerdo de facilitación del comercio, tenemos que ver las oportunidades, los nichos que se crean en mercados para poder avanzar más a la digitalización de la economía. Y cuando hablamos de los acuerdos bilaterales y plurilaterales, tenemos que asegurarnos de que existe espacio también para los multilaterales, porque yo estoy en desacuerdo con el hecho de dejar, hacer una división entre ellos. Tenemos que garantizar que estamos trabajando dentro del espacio multilateral y de las decisiones que se toman con una plataforma más amplia. Así que, en definitiva, lo que tenemos que hacer es reenergizar el sistema multilateral, lo cual depende de la inclusividad y de asegurar que todos los grupos vulnerables estén incluidos y que los beneficios teóricos de este comercio se vean realizados. La gente necesita sentir que forma parte, que es propietario, o al menos parcial, de este tipo de decisiones cuando trabaja en espacios multilaterales. Y necesitamos ver que existe algún cambio significativo dentro del comercio, especialmente en cuanto a los problemas que enfrentamos en nuestros países y que estamos tratando de resolverlos. Así que, en última instancia, realmente, como ya dije, el multilateralismo debiera sostener este concepto en todos los foros y también el concepto de la inclusividad para que todo el mundo sienta que forma parte de la plataforma. Gracias. Y paso ahora entonces al próximo orador, que es miembro del Parlamento, secretario general de la UNCTAD. También trabajó en Kenia y en Alemania, representando al Grupo de África. Me gustaría solicitar al doctor Mukisa Kitui, secretario general de la UNCTAD, que haga uso de la palabra. Muchas gracias, señor moderador. Comenzaría expresando mi gratitud por el liderazgo del Congreso argentino, por habernos dado la oportunidad de este debate y darnos este encantador entorno en el que estamos trabajando. Comparto los sentimientos expresados por los oradores anteriores, así que voy a tratar de no repetir los temas que ya han sido presentados tan elocuentemente. Quisiera simplemente vincularlos, porque existe la cuestión del destino del multilateralismo en momentos en que el proteccionismo crece. Voy a tratar de hacerlo mencionando dos o tres temas bastante simples en el curso del trabajo de los parlamentarios. En primer lugar,
Me gustaría decir que, en general, el multilateralismo no puede ser culpado por los problemas de la globalización. Podría decir que se necesita una comprensión clara de lo que representa el multilateralismo dentro de la globalización en cuanto a lo que va a ocurrir con el multilateralismo y lo que va a ocurrir con la globalización. Y en segundo lugar, decir que el proceso normativo multilateralista en la OMC no es multilateralismo, es un componente importante del mismo, pero no suficiente como para ser visto como el multilateralismo. Y por lo tanto, mientras que el destino de la OMC es importante para el proceso multilateral, no representan un factor sine qua non para el crecimiento y el éxito del proceso multilateral. Comenzaré entonces diciendo que los desafíos que enfrentamos en la globalización se han expresado en que la gente rechace el sistema multilateral, las reglas de trabajar en conjunto, pero la historia de la globalización, de los problemas de la globalización, tienen mucho más que ver con tres componentes, tres cosas. Una, que durante muchas generaciones hemos celebrado el triunfo de la integración global y el comercio en muchas áreas, el área de los bienes y servicios. Pero no le hemos dado la importancia crítica que tiene contar con un conjunto de normas que pueden abrir el comercio a la innovación, la tecnología, etcétera, y que a lo mejor tienen en parte la culpa de que tengamos ganadores y perdedores a nivel mundial. Y mientras que hay muchos perdedores que van a necesitar asistencia, ellos también deben tener voces, porque rechazan lo que ven como amenaza para ellos. En segundo lugar, desde la crisis global de 2008, que no ha todavía terminado, hemos visto una erosión sustancial de la confianza en las familias de clase media, en las sociedades desarrolladas, industrializadas. Hubo un estudio interesante que leí acerca de lo que ocurre con la democracia después de la crisis de 1930, cuando la mayoría de los gobiernos democráticos de Europa perdieron al mismo tiempo que colapsaban sus repúblicas. Y el argumento principal fue que la democracia tiene el sentido de que el año que viene va a ser mejor que el año que transcurrimos. Y en la sucesión de años, las familias sentían que los hijos que iban a ser más pobres que habían sido ellos. Entonces, comenzaron a perder la confianza en la democracia. Este es uno de los fenómenos que abordamos, que enfrentamos, y es esencial verlo porque hay una ansiedad y una preocupación que lleva a un populismo. Y este populismo no es, bueno, les promete soluciones en todos los campos. En realidad es una forma perversa de nacionalismo. Y el comercio electrónico, entonces, es un enemigo, se siente como responsable de los problemas de la globalización y el crecimiento sostenible. Entonces, yo creo que los líderes políticos tienen responsabilidades que asumir, de buscar soluciones a largo plazo para los problemas que enfrentamos. Ya hemos dado algunos pasos. Las promesas de 2015 de la acción de Addis Ababa, el 25 de septiembre, los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la COP de París, que tenían que ver con la prosperidad de los pueblos, representan una de las soluciones más potentes y a más largo plazo de los choques negativos que nos trae a colación el populismo. Aparte, el sistema normativo multilateral
también nos ha fallado en cierta medida, porque ha tenido debilidades, a veces se ha tornado demasiado complejo y con una maquinaria que avanza a paso lento. Esto puede ser visto como una salida para algunos que están en contra del sistema y que dicen que el sistema es el problema. Pero yo escuché a los ministros hablar ayer, y aquellos que se sienten más amenazados por los multilateralismos no son sus víctimas realmente. Dicho de otra forma, el sistema multilateral es el que ofrece menos costos de lograr la inclusión y de estabilizar el comercio a nivel internacional. Pero aquellos que no se dan cuenta que, digamos, son los que están son más vulnerables. Y creo que aquí falta liderazgo político para volver a un mercado minorista que no se ve amenazado por el proteccionismo que impide el acceso a los mercados. Tenemos que resaltar la importancia del acceso a los mercados, que eso sería uno de los factores fijos para el mundo desarrollado y también para el desarrollo de las regiones. Crear capacidad productiva para convertir la potencialidad en una realidad. Esto significa coherencia entre la facilitación del comercio y la inversión para el comercio. Además, explorar el potencial de la economía digital, darle nuevo ímpetu al proceso internacional para habilitar y poder crear la prosperidad. Y además, los líderes políticos van a tener que tomar a cargo la asistencia que muy a menudo se deja en manos de los técnicos. Los técnicos pueden asesorar acerca de las distintas alternativas, pero muchas veces no se puede dejar a los técnicos tomar decisiones políticas porque no es lo más conveniente. Muchas gracias. Ahora nuestro próximo orador fue profesor y designado secretario de Economía. Tengo al señor Guajardo Villarreal con nosotros y le pedimos que tome la palabra. Okay, thank you. I like the way you introduced me. Me gustó la forma en que me presentó de profesor de tiempo completo a ministro de Economía. Fue parlamentario durante un par de años también. En primer lugar, permítanme felicitar a Gabriela Cuevas, la presidenta de la Unión Interparlamentaria, y también reconocer al Parlamento Europeo, ya que pienso que esta iniciativa es fantástica y el hecho de que nos reciba el Parlamento argentino, el Congreso argentino, es una oportunidad maravillosa. Pienso que en los últimos 40 años, el crecimiento global ha sido apoyado por un crecimiento sostenido del comercio. El crecimiento del comercio, obviamente, ha sido sumamente apreciado, ya que ha servido para erradicar la indigencia en el mundo. Sin embargo, estoy de acuerdo con algunos comentarios hechos respecto a que no solo podemos confiar en las políticas comerciales como la única herramienta de desarrollo, no es la única. Creo que algo que se nos escapa como herramienta de desarrollo y objetivo de desarrollo es una forma fácil de pensar que la liberalización del comercio podrá solucionar los problemas que enfrentamos o que hemos enfrentado en los últimos 30 a 40 años. Y no es así. La creación del multilateralismo comercial ha sido una idea fantástica
para poder ser inclusivo respecto de las economías mundiales. En ese sentido, hay que darse cuenta de que al desarrollar instituciones a nivel multilateral, estas instituciones no están exentas de ser impugnadas o de distintos desafíos. Cuando analizamos el rol de la OMC, justo antes de empezar la 11ª Conferencia Ministerial de Buenos Aires, primero uno se tiene que preguntar, ¿qué queremos? ¿Qué esperamos del comercio multilateral y de la OMC? Creo yo que es nuestra responsabilidad preservar el sistema comercial multilateral, un sistema basado en normas que garantiza el beneficio para todos. En el último par de años hemos sido testigos de resultados en el escenario político que nos vienen diciendo que hemos estado haciendo cosas no en forma óptima. El Brexit, las elecciones de Estados Unidos mandan señales, disparan señales que nos dicen que no hemos podido incluir los puntos de vista de los que han quedado fuera de la globalización y la liberalización del comercio. A veces uno está tentado a creer que el problema es la mala información o falta de políticas que expliquen. No, yo creo que hay más que eso, que hay que hacer un mejor trabajo para tener una política de inclusión, para hacernos cargo de esas dos generaciones que quedaron atrás en el proceso de la transformación. Una gran parte de lo que se vive hoy es también la revolución tecnológica y los cambios. El hecho de que la producción crezca a paso agigantado y al mismo tiempo la situación del empleo baje en el sector industrial de fabricación, eso es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos. En la arena política, los que pierden se organizaron a la usanza del siglo XX, sindicatos, cámaras de comercio o asociaciones empresariales, con una voz clara y fuerte, obviamente, en la discusión de hoy. Los ganadores del cambio, los ganadores de la revolución tecnológica, no están tan bien organizados. El futuro nos presenta enormes desafíos sobre cómo reajustar nuestros sistemas de comercio para ser una economía del siglo XXI. Y créanme que hoy el ministro de Economía de México, yo soy el negociador principal tratando de renegociar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Y es muy frustrante tratar de convencer a mis colegas del otro lado de la mesa que la discusión no es quién consigue más puestos de trabajo en las fábricas, que no van a volver con la velocidad del cambio tecnológico. El desafío es cómo podemos hacer esfuerzos comunes para tener una visión del futuro del mundo en términos de las neotecnologías. ¿Cómo podemos asegurarnos que los chicos en las escuelas hoy van a poder tener las capacidades y las calificaciones que los preparen para el tipo de trabajos que habrá mañana? No se trata de discutir quién fabrica más autos o quién tiene más puestos de trabajo en la industria de producción. Esos puestos de trabajo se van a transformar sustancialmente en los próximos 5 a 10 años. Entonces, cuando nosotros pensamos en el futuro de la OMC, hay que reconocer que con las críticas que podemos hacer hoy, a pesar de ello, ha demostrado ser una institución muy fuerte y por lo menos en los últimos 10 años ha tenido logros concretos. El primero, el sistema en base a normas que ha mejorado. Y en la última crisis, la del 2008, fue muy exitoso
para prevenir cualquier tentación de volver al proteccionismo. Acordémonos que a principios del siglo XX, en la década del 20, 1920, no había un sistema multilateral de comercio mundial y el comercio se perdió 2/3 del comercio global. Las crisis medidas por la UNCTAD, por la OCDE y por la OMC muestran que tenemos 4.25% que se ha perdido con las medidas proteccionistas en el comercio mundial de ese momento en relación con el valor de la producción global. El segundo elemento es el ente de solución de controversias. Nosotros queremos un sistema más expedito, más flexible para solucionar controversias, pero con todos los problemas que tenemos para iniciar nuestros desacuerdos, aún hoy la OMC ha procesado más de 500 demandas y quejas desde su creación y por lo menos el 60% de la membresía ha podido participar en esos procesos. Y el tercer elemento que tenemos que apreciar es que la OMC no se está moviendo muy rápido cuando pensamos en la agenda del comercial y el brazo negociador. Por lo menos nos gustaría que el convenio de facilitación del comercio se usara porque esto sería un ahorro importante en el comercio internacional. Ahora, hoy hablamos sobre el proteccionismo, pero al mismo tiempo que escuchamos ese discurso, esa retórica que viene de lugares importantes del mundo, al mismo tiempo la Unión Europea ya tiene un acuerdo con Canadá y ya tiene un acuerdo en principio con Japón. Y ahora mismo está en proceso de 3 negocios bilaterales: Mercosur, Nueva Zelanda y Australia. Canadá y China hace un par de semanas empezaron conversaciones exploratorias en Beijing para empezar el proceso de los acuerdos de libre comercio. Y acá, en Latinoamérica, el Congreso de Uruguayo votó un proyecto de ley de libre comercio con Chile. Panamá empezó negociaciones con China y México ahora estamos con 7 procesos de negociaciones. El primero, NAFTA. Alvin Brussels, el 8 de diciembre, trata de lograr un acuerdo en principio con la Unión Europea para modernizar los acuerdos comerciales de México y la Unión Europea. Ahora estamos discutiendo con los 12 miembros del TPP para obtener un acuerdo sin Estados Unidos. Y además ahora estamos negociando las preferencias en expansión comercial con Argentina y Brasil. Y finalmente la Alianza Pacífico, que está dedicada a incorporar nuevos miembros del Pacífico del Sur y de Asia, Nueva Zelanda, Australia, Singapur y Canadá, dentro de la Alianza del Pacífico que forman México, Perú, Chile y Colombia. Así que al mismo tiempo que nos movemos a la retórica del proteccionismo, el mundo se mueve rápidamente en los acuerdos plurilaterales, acuerdos bilaterales y este tipo de acuerdos. Entonces, al fin y al cabo lo que hay que hacer hoy es incorporar las nuevas tendencias de la economía en el modelo del comercio que queremos para este siglo. No podemos pensar en debates sin fin que no abran nuevos temas de discusión en la OMC hasta haber terminado las anteriores. Ese debate es una ilusión. Hay que avanzar para adaptarse a las nuevas tendencias de la economía mundial dentro del sistema, los requisitos que requiere el sistema multilateral de comercio hoy. Muchas gracias, señor presidente.